Bienvenidos, vamos a revisar el curso de contabilidad 1. Ahora tenemos por objetivo de aprendizaje el balance de comprobación y de saldos. Pero para llegar ahí hay que quemar algunas etapas primero. Entonces vamos viendo el recorrido. Partiremos con presentar el balance general. Es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Este lo tengo más acá. A ver. El balance general está representado por esta figura de aquí, ¿ya? En azul, la zona de los activos, ¿ya? Y en amarillo, la zona del patrimonio, y en rosado, la zona de los pasivos, ¿ya? La idea es que los pasivos y el patrimonio, al sumarse, ¿ya?, dan igual, la misma altura que los activos. Entonces ese es un principio básico de la contabilidad, que los activos suman igual que el pasivo más el patrimonio, ¿ya? Por otra parte tenemos el estado de resultados también, ¿ya? El estado de resultados cuenta con una zona azul que corresponde a los ingresos y una zona rosada que corresponde a los costos, ¿ya? La diferencia entre ingresos y costos es el resultado económico de la empresa, en este caso una utilidad, ¿ya? Bueno, acá tenemos el balance de comprobación y de saldo, ya lo vamos a revisar en detalle, ¿ya? Entonces hemos realizado una presentación del balance de comprobación, perdón, del balance general y del estado de resultados, ¿ya? Y vamos a ver el libro mayor ahora, ¿ya? Eso nos corresponde a revisar. El libro mayor se refiere a todas estas cuentas T que están acá adentro. Estas cuentas en forma de T, ¿ya? Acá tenemos la cuenta T de banco, ¿ya? El libro mayor, entre sus características está que el lado izquierdo corresponde al debe, el lado derecho al haber, ¿ya? Que todas las anotaciones realizadas al lado izquierdo, al debe, se llaman débitos, y todas las anotaciones realizadas al haber se llaman créditos, ¿ya? Bueno, en este caso la cuenta efectivo tiene un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el lado deudor es mayor que el lado de los haberes en cuanto a su suma. Si yo marco todos estos números acá, suman 57.000, en cambio este 21.000 nomás. Entonces el saldo es deudor. Si fuera al contrario, que el lado derecho fuera más pesado, el del haber fuera más grande, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, digamos que acá hubiera el número 50.000, ¿ya? Aquí ya este lado suma 71 y este otro lado suma 57. Entonces acá sería un saldo acreedor, ¿ya? Lo vamos a deshacer para dejarlo como era antes. El conjunto de cuentas T del activo siempre deben tener saldo deudor. En cambio las cuentas T del pasivo, ¿ya?, siempre deben tener saldo acreedor. O sea, yo debo y pago, ¿ya? Entonces nunca uno va a pagar más de lo que debe, teóricamente, ¿ya? Entonces el lugar del haber suma más que el debe. Por lo tanto, estas cuentas tienen saldo acreedor, ¿ya? Miradas de lejos, ¿ya? Todas las cuentas de la derecha, acá, ya sea del balance general como el estado de resultados, todas las cuentas de la derecha son cuentas que deben tener saldo deudor, y viceversa, todas las de la izquierda son cuentas que deben tener saldo acreedor, ¿ya? Como por ejemplo alquiler, que se la puede apreciar ahí, que tiene un saldo acreedor de 2.000, de 2 millones realmente, pero estamos trabajando en miles, de 2.000, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, que el libro mayor por lo general no se encuentra dentro de un balance, sino que para efectos didácticos pusimos todas las cuentas del libro mayor dentro de una figura que representa un balance, ¿ya? Para que se sepa en qué lado deben ser clasificadas esas cuentas, en los activos, los pasivos, en cuentas de gasto, ¿ya?, de ingresos, ¿ya?
Ahora, lo importante es que cuando se haga una transacción se cumpla esto que está aquí. Este símbolo representa la partida doble. Quiere decir que la suma del debe y del haber deben mantenerse, deben ser iguales. Ya la anotación al debe y al haber deben ir en equilibrio. ¿Ya? Por eso también acá en el estado de resultados hay otro, ¿cómo se dice? Símbolo de la partida doble, ya indicando que las anotaciones al lado del debe y del haber deben estar en equilibrio, de manera tal que no se altere la suma del debe, que sea mayor ni menor que la suma del lado del haber. ¿Ya? Entonces hemos revisado las cuentas T y vamos a entrar al tema del balance de comprobación y de saldos. ¿Ya? Antes de eso, un pequeñísimo repaso de la función suma en Excel, ¿ya? Que es muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero sumar estos números de acá, tengo que poner suma, abre paréntesis y marco el rango de números que voy a sumar. ¿Ya? Al marcarlo se anotan inmediatamente de manera automática las coordenadas de las celdas. Entonces estoy sumando desde la celda A21 a la A23. O sea, esas tres celdas ya las estoy sumando. Y al dar enter, bueno, la máquina me arroja la suma. Esa es la gracia de una planilla electrónica, ¿cierto? Bueno, con eso en mente, ¿cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona el balance de comprobación y saldos, que lo tenemos acá. ¿Ya? Miren, en la primera columna están las cuentas. Ya tantas cuentas según el plan de cuentas que tenga con el que esté trabajando. ¿Ya? Para la cuenta efectivo que está en el lugar de los activos, ¿cierto? Que es una cuenta que debe tener saldo deudor, ¿ya? Que la cuenta T, como ustedes ven, está en la zona de los activos, ¿ya? Necesitamos calcular a esa cuenta, calcular cuánto es la suma del lado del debe. Y pusimos una función suma y como ustedes ven, está sumando esos números. ¿Ya? Uno crea esa función de sumar el lado del debe y esta misma ecuación de aquí uno la puede copiar y pegar acá al lado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a aparecer acá al lado cuando yo la edito con F2? ¿Ya? Aparece que al lado está haciendo la misma operación que hacía al lado del debe, pero ahora lo hace en el lado del haber. ¿Ya? Entonces es súper sencillo, uno llena todas las fórmulas del lado del debe, ¿ya? Y después la copia hacia el lado del haber nomás, ¿ya? Entonces cuando se calcularon estas sumas del debe, se hicieron todas las fórmulas de esta columna y después entera la columna se copió para el lado y queda inmediatamente un cálculo. ¿Ya? Voy a cambiar de sitio este globito. Ya. Y ocurre lo siguiente, que las sumas del lado deudor, del lado del debe, voy a cambiar acá tiene que decir debe, acá debe decir haber, ¿ya? Todas las sumas del lado del debe, ¿ya? Dan el número 680.000, ¿ya? Estoy hablando de todas las cuentas que están acá. Todas las cuentas de acá, al sumarle el lado izquierdo del lado del debe, ya sumaron 680.000. Y las del lado derecho, igual, da la misma suma. ¿Ya? Entonces esa es la primera característica del balance de comprobación y saldos, que se cumple la partida doble, ya en tanto sumas del debe y el del haber. Tiene que ocurrir eso. ¿Ya? Ese es vamos a marcar como cumplido el objetivo de explicar la partida doble, ya esta columna de acá. ¿Ya? Ahora vamos a ir por el segundo, explicar los saldos. ¿Ya? Vamos por ese objetivo. Los saldos. Como acá hay una anotación en la cuenta efectivo, hay una anotación al debe y otra al haber. Ya, si yo calculo la diferencia es 36.000. Quiere decir que el lado deudor es más grande que el lado acreedor en 36.000
unidades monetarias. ¿Ya? Entonces la diferencia de los dos es 36.000. ¿Ya? Es lógico que así sea porque las cuentas de activo deben tener saldo deudor. ¿Ya? Las cuentas de pasivo, por ejemplo, proveedores, acá tengo 90.000 al haber y 45.000 al debe. ¿Ya? Al restar me va a dar una suma, un saldo acreedor de 45.000 obviamente al haber, ¿ya? Y por lo tanto acá pongo la diferencia. En estas dos columnas de saldos pongo la diferencia de entre el debe y el haber de acá, ¿ya? Pero debo clasificarlos bien, las de activo, las de pasivo, hasta ahí. Esta rayita que está doble puesta acá, a esta altura, esta rayita doble, indica que acá entramos al estado de resultados. Y todos estos son cuentas de ingresos. Los ingresos también crecen al haber. Y acá están cuentas de egresos, de gastos, de costos. Las de costos crecen al lado izquierdo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces es lógico que estas cuentas de costo, de gasto tengan saldo deudor. Es lógico que estas tengan saldo acreedor. Es lógico que estas tengan saldo deudor. ¿Ya? Uno con el tiempo va mirando las cuentas y se va fijando que las del activo, pasivo, patrimonio, las del ingreso y las de los costos son esas cuentas. Repito, activos, pasivo y patrimonio, ingresos y costos. ¿Ya? Son cuentas que tenemos clasificadas de esa manera. Ahora acá ocurre de nuevo que el saldo deudor, si yo lo sumo, da 416, y el saldo acreedor, si yo lo sumo, da 416. Otra vez se cumple otra partida doble. ¿Ya? Ahora al balance lo que es del balance y al resultado lo que es de resultado. Todas estas cuentas de acá son de resultados, así que todas estas se trasladan acá, a donde dice las dos columnas finales de resultados. ¿Ya? Todas estas cuentas de acá son cuentas de activo, pasivo y patrimonio, por lo tanto se trasladan al balance. ¿Ya? Ahí dice activo, pasivo y patrimonio. ¿Se fija? A diferencia de acá que dice pérdida y ganancia. Entonces estas son de resultado acá. Estas de acá no van allá arriba, ni las de arriba van acá abajo. Son informes distintos. ¿Ya? Y nuevamente sumamos hacia abajo. Y así, ahora sí que encontramos una diferencia. ¿Ya? La diferencia de 109.000 quiere decir que acá ponemos el número en el lado que suma menos. ¿Ya? En este caso, la derecha, el haber, ¿ya? Suma 214 y el debe suma 323.000. La diferencia de entre los dos, ¿ya? Es de 109. Por el contrario, en resultados el haber es mayor que el debe. ¿Ya? 202 versus 93, pongo el numerito en el lado más delgado, el que pesa menos, el que tiene el numeral más bajo. Entre los dos, ¿por qué? Porque entre esos dos números, la suma de esos dos, ¿ya? Si yo aplico la función suma, me da 202.000. ¿Ya? Y si yo sumo estos dos, la suma de esos dos me da 323.000. ¿Ya? Por esa razón uno pone el numerito en el número más chiquitito, junto al número más chiquitito, para que la suma yo la pueda confirmar que es igual a la del lado, y la suma la puedo confirmar que es igual a la del lado. ¿Ya? Sin embargo, estos dos numeritos, las diferencias son la misma. Cuando las diferencias son las mismas, se dice que cuadró el balance. ¿Ya? Perdón, está cuadrado el balance, sí, exactamente. Pero ahí nos queremos referir que está cuadrado el estado de resultado, el balance de comprobación y saldo, todo. Y estas diferencias que da acá, estos 109.000, son las utilidades. Las utilidades. Normalmente, si yo quiero construir el balance propiamente tal, tengo que incorporar la cuenta utilidades en el balance, ¿ya? Entonces, si yo pongo acá, en este lugar de aquí, voy a marcarlo con un colorcito, a ver, inicio un color clarito, como por ejemplo este. Si yo anoto la utilidad aquí,
¿ya? Para que no se me altere la suma, también tengo que anotar la utilidad en este otro lado, ¿ya? Si yo sumo todos los activos, le resto todo el patrimonio, ¿ya? Si hago esto menos todo esto, ¿ya? Me va a dar 109.000. ¿Ya? Voy a hacer el experimento acá abajo. Por ejemplo, voy a poner igual a la suma de todo esto, ¿ya? Cierro paréntesis, menos la suma, abre paréntesis, de todo esto, ¿ya? Cierro paréntesis y me da 109.000. ¿Se fijan ustedes? Ya lo hicimos acá. Acá, cuando hicimos esta diferencia, ya nos daba 109.000. Cuando hicimos esta diferencia nos daba 109.000. Por lo tanto, si yo hago el mismo cálculo acá, también la diferencia va a ser 109.000. Fíjense. Yo voy a sumar la suma de todo esto, cierro paréntesis, menos la suma, perdón, la suma menos, no guión bajo, menos la suma de qué, de todo esto de acá, aquí, cierro paréntesis, me da 109.000 de nuevo, ¿ya? De manera tal que yo puedo escribir la utilidad acá, 109.000, y la escribo acá también, 109.000, ¿ya? Pero al hacer eso, al escribir 109 y 109, estas dos se me hacen 0, ¿ya? ¿Cómo se hace? Puede ser control Z para deshacer, control Z para deshacer. Así es lo correcto, que estén las utilidades acá, no aquí, no en estos lugares, ¿ya? Cuando hagamos el balance y el estado de resultado, ahí sí yo puedo poner la utilidad, pero en este lugar, ¿ya? La utilidad ahí y la otra utilidad la puedo poner aquí, ¿ya? Ahí sí sería cuando lo hagan los informes por separado, pero en el balance de comprobación y saldo tiene que ser la manera correcta esta. Esta es la manera correcta, ¿ya? Con eso en mente voy a volver este número a ponerlo sin relleno y esto de nuevo acá sin relleno, ¿ya? Y así hemos recorrido las cuentas de balance, las cuentas de resultados y las utilidades, ¿ya? Todo se recorrió. Espero que se haya entendido la explicación. Ahora, este balance que ya tiene la forma, perdón, este balance de comprobación y saldo y este balance, este libro mayor ordenado dentro de un esquema de balances, lo voy a poner a disposición de ustedes más abajo en el canal. Muchas gracias por su atención, espero que les guste, espero sus comentarios, no olviden suscribirse, estamos para servirles, atentos a sus mensajes, muchas gracias.